Hablemos claro. ¿Qué es lo que tenemos en discusión en el Perú en este momento? Es evidente que uno de nuestros grandes problemas es desmontar esta perversa red de corrupción que se ha construido a lo largo de las últimas décadas y cuyos detalles ya empezamos a conocer. Es decir, se financian campañas electorales, se gobierna en función de los intereses de los auspiciadores electorales, se cobra comisiones ilegales, se sobrevalora obras, se hacen prioritarias obras que no lo son. Lo sabemos, lo estamos viendo en San Juan del Lurigancho con lo que está ocurriendo, incluso por la manera como se hacen las cosas. Pero eso es un lado del problema. El otro es un asunto mucho más de fondo, que es con el que nos enfrentamos cotidianamente cuando vamos a servicios públicos que dan vergüenza, como los hospitales, y nos preocupamos por Venezuela cuando los nuestros están en una situación catastrófica, cuando la calidad de nuestra educación pública ha retrocedido casi 30 años, cuando desplazarse en una ciudad como Lima se convierte en una pesadilla por la falta de planificación y la falta de una estrategia para resolver un problema tan elemental como este. Nuestro sistema carretero está completamente atrasado, nuestra seguridad es simplemente insostenible, nuestro sistema de justicia no cumple los estándares mínimos que se deberían necesitar o requerir en cualquier país civilizado, y esto ha ocurrido en un contexto donde la economía supuestamente ha crecido en términos macroeconómicos, donde se supone, porque realmente ha ocurrido, y donde muchos peruanos han salido de la pobreza, pero de una manera, es decir, han aumentado o tienen acceso a mejores ingresos, pero siguen viviendo en condiciones de vida precarias. Porque no solamente puedes ser de la clase media el viernes y te quedas sin chamba y eres pobre el lunes, sino que estás enfrentado cotidianamente a servicios de pésima calidad. Entonces eso nos lleva inevitablemente a una reflexión que muchos no quieren hacer. El proyecto estatista de Velasco, de estatizar los recursos naturales, de un manejo absolutamente autoritario de la economía y de la vida política nacional. Bueno, vino Belaúnde en su segundo gobierno, no hizo mayor cosa, vino Alan García, no cambió nada, simplemente fue un administrador de lo que quedaba del velasquismo, hasta que se planteó por primera vez una discusión con el Movimiento Libertad para hacer una especie de contrarrevolución, contra la revolución de Velasco, una revolución neoliberal. Y esta, luego de que perdió las elecciones Vargas Llosa, fue asumida por Fujimori, que llevó a la práctica una política neoliberal en el Perú, con su estilo autoritario, chusco, porque simplemente agarraron de acá y de allá y no era un proyecto estructurado que incluyera reforma del Estado o audacia en relación al desarrollo de la educación. Pero eso es lo que nos ha gobernado por 25 años. Quienes se han intercambiado el poder, es decir, se han sucedido en el poder, han sido administradores de lo mismo, de esa manera de relacionarse con nuestros recursos naturales. Es decir, sacamos al Estado como administrador de la economía porque era corrupto e ineficiente y pusimos a la inversión privada y el mercado que lo manejaba todo y el Perú iba a transformarse, y ahora estamos viendo los resultados. Y tenemos que ser responsables y tenemos que tener el coraje de reconocer que algo no está funcionando. Algo falló acá, porque hemos explotado nuestros recursos de una manera diferente a través de una intervención intensiva de la inversión privada, que es necesaria, que es indispensable, pero que finalmente no nos ha permitido resolver los grandes problemas del país por la manera como se ha hecho. Entonces algunos dicen, ¿qué es lo que falló? Falló el Estado, ¿no es cierto? Que las empresas cumplieron con pagar su canon y sus impuestos, y lo que falló fue todo lo demás, que tuvimos administradores corruptos e ineficientes, pero que convivieron pues con estas empresas que se beneficiaron con enormes ingresos. Entonces algo falló acá y esto tiene que cambiar, y esto tiene que ser el centro de la discusión. Ya vivimos los dos extremos, el extremo estatista del velasquismo y el extremo irresponsable neoliberal, y tenemos que encontrar algún camino que nos permita explotar nuestros recursos, atraer inversión extranjera que nos traiga dinero y tecnología, pero que la explotación de esos recursos, y sobre todo los mineros, que son nuestro principal patrimonio, hacia algunos les dé pataleta, porque son la fuente de donde va a salir la transformación del país, donde van a salir los recursos. Tenemos que encontrar la manera de que eso
favorezca a la inmensa mayoría de peruanos y no solo a unos pocos. Y sobre todo y en primer lugar a los que viven alrededor de los asientos mineros, petroleros o gasíferos, de donde están los recursos. Ese es el reto que tenemos que enfrentar para que no tengamos la situación que tenemos hoy. El Perú crece el 8% en determinado momento y tenemos la peor educación del planeta. Eso es lo que esa es la agenda. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo diablos hacemos para que, siendo un país rico como somos, esa riqueza sea compartida por todos y nos permita mirar al futuro con la perspectiva de convertirnos en un país del primer mundo? Porque lo podemos ser. Y para eso hay que invertir fortunas en educación. Y la respuesta no puede ser no hay, porque por supuesto que sí hay. Por supuesto que sí hay. Pero para eso hay que producir cambios en la manera como hemos estado manejando las cosas. Esto es una discusión de fondo y trascendente. Por supuesto que es así. Y lo primero que hay que perder es el miedo a esa discusión. Porque si no lo hacemos, el descontento social va a seguir creciendo y va a ser el caldo de cultivo perfecto para quienes hoy, mientras usted y yo estamos frente a frente, están conspirando para salidas absolutamente ultrarradicales, destructivas y hasta violentistas. Estamos avisados.